aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede. Oremos. Bendito eres Dios Todopoderoso. Grande y maravilloso eres, Señor. En esta mañana una vez más, Señor, como cada día, Dios mío, no nos cansaremos de darte gracias. Así como tú no te cansas de renovar tu misericordia para con cada uno de nosotros. Cada día, Señor, es nueva tu misericordia para nosotros. Cada día estrenas misericordia para cada uno de nosotros. ¿Y nosotros por qué he de cansarnos? ¿Por qué nos cansaremos, Señor, de darte gracias? Al contrario, Dios mío, debemos tener siempre esta disposición, un corazón agradecido, un corazón regocijado, Señor, porque nos has otorgado la salvación para vivir eternamente contigo, Señor amado. Y necesitamos cada día, y debemos cada día, Señor, agradecerte
alabar tu nombre, bendecir tu nombre, Señor, por tan grande regalo, por tan grande amor demostrado hacia cada uno de nosotros, que siendo aún pecadores, Dios mío, tu Hijo Jesucristo murió por cada uno de nosotros, Santo Dios. Gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia. Y además, Dios mío, nos concedes este privilegio de poder presentarnos ante ti y poder ser edificados en tu palabra, Dios mío. Mi corazón anhela y se regocija alimentarse de tu palabra. Es el pan que alimenta nuestro espíritu, es la luz que ilumina nuestro camino. Tu palabra es todo para nosotros. Gracias, Dios amado. Nos exponemos a ella, Señor, y sabemos que limpiarás, purificarás nuestra mente, nuestro corazón, renovarás nuestro espíritu, Señor, por medio de tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre bueno. En las nubes pronto volverá, ese día gloria se será. Cristo el Salvador pronto regresará, y una corona de vida eterna nos dará. En las nubes. Bien, el día de ayer culminamos el capítulo 20, perdón. En este capítulo vimos, analizamos o meditamos en la parábola de los obreros de la viña, de cómo el Señor nos enseña cómo Él administra su reino, cómo Él maneja sus asuntos, sus negocios, en los cuales nosotros no tenemos voz ni voto para enmendarle la plana al Señor, como para reclamarle o para decirle, Señor, ¿por qué a ellos sí y a nosotros no? ¿Por qué a nosotros y a ellos, por qué a nosotros sí y a ellos no? ¿O por qué tú actúas con ellos de una manera y con nosotros de otra manera? Algo así sucedió cuando Jesús narra esta parábola de los obreros de la viña, de cómo el Señor recompensó de la misma manera al que trabajó 1 hora, como a los que trabajaron 6 horas o 12 horas, les dio la misma recompensa, les dio el mismo pago, ¿no?, por el trabajo que realizaron en su viña. Y al reclamo del que trabajó 12 horas, porque le dio un denario, igual que al que trabajó 1 hora le dio un denario, el Señor le dijo, es mi dinero, es mi viña, yo hago lo que a mí me place y a ti no te debe importar eso. Tú solamente cumple con el trabajo que se te asignó y te estoy pagando lo que yo te prometí que te iba a pagar, lo que yo te dije y acordamos en un denario. Y así es que te sientes envidioso porque al que trabajó 1 hora le di la misma paga que a ti. Eso a ti no te incumbe. Eso es mi decisión. Esa es mi decisión. Yo hago con lo mío lo que a mí me da la gana. Esa es la soberanía de Dios. Nosotros no podemos reclamarle al Señor nada de lo que Él haga, lo que ha hecho en nuestras vidas, cómo Él actúa en nosotros y cómo actúa en otros. Puede ser, tal vez, alguien podría decir, pero a Él le va mejor que a mí. O también puede decir, a Él está yendo peor que a mí. Bueno, Dios trata con cada uno de acuerdo a como a Él le plazca, no como a nosotros merecemos o como creemos que merecemos, porque muchas veces nosotros creemos que merecemos más de lo que Dios nos da. Sin embargo, nos olvidamos que nosotros no estamos recibiendo lo que merecemos, porque si recibiésemos lo que merecemos, lo que recibiríamos sería juicio, sería un castigo eterno. Eso es lo que merecemos, pero Dios no nos da lo que merecemos, Él nos da lo que no merecemos. Eso es misericordia. Nosotros no merecemos el cielo, nosotros no merecemos la salvación. Sin embargo, Dios nos la otorga porque es misericordioso y no por justo. Dios es justo, pero Él no ejerce su justicia ante nosotros. Él ejerce su misericordia y por gracia la hemos alcanzado.
Luego Jesús anuncia su muerte una vez más. Ya estaban camino a Jerusalén, ya estaban acercándose a la última semana que Jesús iba a estar en esta tierra antes de ser crucificado. Entonces les vuelve a advertir, vamos a ir a Jerusalén, me es necesario ir allá. A pesar de que Jesús sabía de lo que iba a pasar, y él dice, me es necesario. ¿Por qué? Porque se llegaba el momento en donde Jesús sellaría su victoria sobre Satanás. Al estar en la cruz, cuando él dijo, consumado es, esas benditas palabras sellaron nuestra redención, sellaron nuestra salvación, el triunfo de Cristo sobre Satanás. Y era necesario que Jesús vaya a la cruz, ¿verdad? Para nosotros. Para nosotros, los beneficiados fuimos nosotros, los que ahora somos salvos. Nos bendijo el Señor con su muerte allí en la cruz. Y luego vimos el día de ayer cómo la madre de Santiago y Juan, ¿verdad?, se acerca a Jesús y le dice, Señor, ordena que en tu reino mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dice, mujer, tú no sabes lo que pides, no sabes lo que estás pidiendo, ¿no? Entonces se dirige a sus hijitos, ¿no? A los hijitos de mamá, porque tuvieron que esconderse tras las faldas de mamá para pedirle algo así. Ellos no fueron capaces de pedírselo directamente al Señor y tuvieron que llamar a la mamá, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Mamá, necesito esto, mamá, quiero esto. Corremos a los brazos de mamá, y porque sabemos que nuestras madres nos aman incondicionalmente, ¿verdad? Y aquí pues expusieron a su madre. Miren estos chicos cómo hicieron quedar mal a su madre, ¿no? Porque le pidieron algo que ni ellos mismos sabían lo que estaban pidiendo, y le propusieron a la mamá, o simplemente le dijeron, mamá, ¿sabes qué? Mira, puede pasar esto, y si tú vas al Señor y le dices esto, y la mamá, por conceder a sus hijos, ¿verdad? Por complacer a sus hijos, se va a pedirle algo que estaba fuera de lugar, ¿no? Lamentablemente expusieron a su madre estos chicos. Y Jesús pues le dice, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Y cuando se dirige a los chicos, a los muchachos, le dicen, le dice, ustedes van a ser capaces de beber el vaso que yo voy a beber, y van a ser capaces de ser bautizados en el bautismo con que yo seré bautizado. Está hablando a tiempo futuro, y analizamos de que no está hablando del bautismo en agua, porque ellos ya han sido bautizados. Jesús ya se había bautizado al inicio de su ministerio. A estas alturas ya sería hacía 3 años aproximadamente, y Jesús bautizó a sus discípulos, ¿no? Jesús bautizó a sus discípulos. Y entonces ellos ya estaban bautizados. No está hablando del bautismo en agua Jesús. Está hablando del bautismo de sufrimiento. Recuerden que bautismo es sumergirse en algo, ¿no? En este caso, el bautismo en agua es sumergirse en agua. Pero aquí Jesús está hablando de sumergirse en el padecimiento, en el sufrimiento que va a sufrir Jesús, ¿no? En el sufrimiento, en el padecimiento que va a pasar Jesús, que va a tener Jesús, ¿verdad? Entonces, a eso se está refiriendo Jesús cuando le dice, ustedes van a ser capaces de tomar el vaso, la copa de la ira que va a ser derramada, la angustia que Jesús va a sufrir. A eso específicamente se refiere. Esa angustia que sufrió en el huerto Getsemaní, que lo vamos a leer más adelante, ¿no? En donde al Señor le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era una angustia tan grande, tan estresante, que hasta sudó gotas de sangre. Mire lo que es capaz de hacer el estrés, ¿no? La sobrecarga emocional, ¿no? Entonces, eso es lo que les está preguntando. Y ellos dicen así, ligeramente, responden, sí Señor, sí podemos. Una respuesta tan ligera, una respuesta tan inmadura, ¿verdad?
tal como cuando Jesús les preguntó y les dice, ¿entendieron? Y ellos, sí, 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 Señor, pero no habían entendido. Aquí Jesús les pregunta, ¿pueden beber esa copa? ¿Pueden ser bautizados en ese bautismo? Sí, sí, Señor. Porque ellos lo que estaban esperando es que Jesús les diga, sí, tú te vas a sentar a mi derecha y tú te vas a sentar a mi izquierda. En eso estaban pensando. O sea, estaban pensando en ser mayores que los demás. Pero el Señor les dice, no, no, chicos, esto no es así, entre ustedes no es así. Además, lo que ustedes me están pidiendo, eso le corresponde al Padre. Y Él ya destinó los lugares a cada uno de ustedes. Y entonces los 10 discípulos, los otros 10, se enojaron, ¿no? ¿Qué nos dice eso? De que ellos también estaban pensando en lo mismo. Estaban enojados tal vez con Juan y Jacobo porque, oye, nos atrasaron, miren, se adelantaron a decirle lo mismo que nosotros queríamos decirle. Se adelantaron a preguntarle al maestro lo mismo que nosotros también queríamos preguntarle. ¿Cómo no preguntamos nosotros antes, no? Pero bueno, después ellos darían gracias, ¿no? Porque ellos prácticamente, en palabras criollas, metieron la pata, ¿no? Entonces los llama a todos y les dice, ¿saben qué? En este mundo, en esta tierra, los gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones. Hacen con ellas lo que les da la gana, roban, mienten, se enriquecen a costa de del dinero del pueblo. Esa es la línea. Miren cómo Jesús no que está estableciendo a partir de ahí algo así, sino que Él conociendo el corazón del hombre, ¿no? Conociendo el corazón, por más que veamos a un candidato a un cargo público que parezca tener buenas intenciones, hermanos, su única intención es, o de repente tiene buenas intenciones, pero una vez estando en el poder, se descubre realmente quiénes son, ¿no? Alguien dijo, el dinero no cambia a la gente, el dinero simplemente descubre quiénes son realmente. Las riquezas, el amor al dinero, ¿no? Entonces, Jesús les dice, pero entre ustedes no debe ser así, no va a ser así. No es que no debe ser así, sino que entre vosotros no será así. Aquí Jesús está estableciendo un principio. Mientras que en las naciones se sacan los ojos por gobernar, se sacan los ojos por ser mayores y se enseñorean de los demás. Y además los grandes ejercen sobre los pequeños, ejercen potestad, pero entre ustedes no va a ser así. Yo no lo voy a permitir. Aquí Jesús está hablando con autoridad de rey. Está hablando como un rey. El único que tiene poder para decretar es Jesucristo. Nosotros no. Así que esas famosas doctrinas, ¿no? de yo decreto, que yo establezco, que yo... Hermanos, el único que tiene poder para decretar es el rey. El único que decreta es el rey. Y nuestro rey es Jesucristo. Es el único que tiene autoridad para decretar. Y aquí está decretando algo. Está dando por sentado algo. Él dice, en mi reino esto no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser el servidor. Y lo está decretando el Señor, el Rey, Jesús. Y el que quiera ser primero entre vosotros debe ser el siervo de todos, como yo. El mejor ejemplo, dijo Jesús. Yo no he venido para que me sirvan. Yo no he venido para sentarme en un trono, ¿no? como hicimos la figura ayer, y que dos esclavos estén echándome aire con palmeras, y que alguien me esté dando las uvas en la boca y que me estén limando las uñas. No, yo no he venido para eso, dijo el Señor Jesús. Yo he venido a servir, y así como yo he venido a servir, ustedes deben servirse los unos a los otros. Y el Señor Jesús daba muestras de su servicio a la gente y lo vuelve a mostrar aquí, más adelante, que al salir de Jericó, la multitud le seguía y entre ellos 2 ciegos, nos narra aquí Mateo, que empiezan a gritar, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de nosotros. Y la gente les decía que se callen, ¿no? Esta gente que decían que se calle, es muy probable que sean los mismos que vamos a leer hoy en el capítulo 21, preguntando, ¿y quiénes son estos, no? Entonces, pero estos ciegos, con más fuerza, les decían cállense, pero no, ellos tenían su confianza puesta en Jesús. Ellos sabían que Jesús podía hacer algo por ellos. Y clamaban, Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó y les dijo, ¿qué quieren que haga con ustedes? ¿Acaso Jesús no sabía que ellos querían que recobren la vista? Sí lo sabía. Pero siempre Jesús nos mueve a expresar nuestra necesidad. A Él se goza, le gusta que nosotros, le gusta escuchar que nosotros confesemos nuestra necesidad. No, lo que Él quiere es que nosotros nos humillemos ante Él. Reconozcamos su poder, su grandeza. Él es Dios. Hay mucha gente que dice, ¿por qué Él permite? ¿Por qué Él obliga a que nos humillemos ante Él? Él es el Rey. Él es el Rey. Y por lo tanto, como Rey, merece gloria, merece honra. Y nosotros no podemos ir todo déspotas, todos orgullosos, todos altivos ahí delante de un Rey. Ante un Rey nos inclinamos. Si somos capaces de doblegarnos ante una autoridad, y ni siquiera una autoridad, hay mucha gente que se humilla, hermanos, ante personajes, entre comillas, célebres. Hay gente que idolatra a un cantante, a un músico, a un actor, a una actriz, y son capaces hasta de besarle los pies, hermanos. Pero ellos mismos están diciendo, no, ¿por qué Dios quiere que lo adoremos? ¿Por qué Dios nos obliga a que nos humillemos ante Él? Por favor. A Él sí, ante Dios sí, ante los demás no, ante los hombres no. Ante Dios nosotros tenemos que humillarnos ante Dios, tenemos que doblegarnos ante Dios. Él merece gloria, Él merece honra, Él merece alabanza. Es el único digno de alabanza, nuestro Dios. Y ante Él nos postramos, ante Él, aunque nos obliga a hacerlo. ¿Qué mejor para nosotros? Porque si nos obliga a hacerlo es porque Él quiere que nosotros lo hagamos. Porque nosotros somos sus hijos. Somos su herencia. Somos su propiedad. Nos está enseñando a doblegarnos ante Él. Y bueno, aquí el Señor le dice, ¿qué quieren que haga? Y ellos dijeron, Señor, que nuestros ojos sean abiertos. Y Jesús les dice, compadecidos, les toca los ojos y les dice, reciban la vista. Y enseguida estos muchachos, hombres, o no sé qué edad tendrían estos ciegos, vieron y conocieron el rostro de Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¿Cuántos quisiéramos, verdad? Saber cómo era el rostro de Jesús. En esos tiempos no existían las cámaras fotográficas. Y los retratos que nos han pintado de Jesús, no es ese el rostro de Jesús. Qué privilegio para aquellos que pudieron ver los ojos de Jesús, que los miraba cara a cara, ¿verdad? Pero nuestra esperanza es que un día lo veremos. Un día lo veremos cara a cara. Y veremos su esplendor. Veremos su belleza. Veremos sus ojos llenos de amor. Aquellos ojos que nos miraron con misericordia. Y lo veremos algún día. Amén. Es que todavía no ha llegado el Señor que a tu lado te dará la explicación. Hoy vamos a leer Mateo 21.
Mateo 21, versículos del 1 al 22. Y dice la escritura de la siguiente manera. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ella sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es el profeta de Nazaret de Galilea. Versículo 12. Y entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Solo al sentirlo yo me quedo sin palabras. Ya no lo puedo resistir. Sé que con él seré feliz. Bien. Ingresamos a la semana final de Jesús en la tierra antes de la crucifixión. Digo antes de la crucifixión porque después de la crucifixión, cuando Jesús resucita el tercer día, Jesús se aparece a sus discípulos y está con ellos 40 días más, ¿no?
Pero antes de la crucifixión, aquí estamos llegando a un día domingo, primer día de la semana, cuando Jesús ingresa a Jerusalén. Eso es lo que tradicionalmente se conoce como el Domingo de Ramos, el día que Jesús ingresa a Jerusalén previo a la crucifixión, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, Mateo nos narra que cuando se acercaron a Jerusalén, recuerden que ellos venían de camino, cuando Jesús les advierte, les dice, yo voy a Jerusalén, me es necesario ir allí, porque allí voy a ser crucificado, ¿no? Entonces, cuando ya estaban acercándose, llegaron a Betfagé, que es cercano al Monte de los Olivos, o al mismo Monte de los Olivos, y allí Jesús envía 2 discípulos, les dice, vayan a la aldea del frente. Probablemente está hablando de Betania, ¿no? Una aldea que está fuera de Jerusalén, frente al Monte de los Olivos, ¿no? Entonces les dice, vayan a esa aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, y desatadla y traédmelo. En este caso, Mateo es el único que menciona de una asna y un pollino. En los otros evangelios, ¿no? Llámese Marcos y Lucas, que son los sinópticos, y el evangelio de Juan, también los 3 narran también la historia. Ellos solamente mencionan de un pollino, pero en este caso Mateo menciona una asna y un pollino, de acuerdo a la profecía que aproximadamente más de 400 años antes. Porque recuerden que el último profeta antes de Juan el Bautista, porque Jesús consideró a Juan el Bautista como el último de los profetas y el más grande de todos, porque él predijo y vio. Mientras que los profetas anteriores solamente predijeron la venida del Mesías, pero no lo vieron. En cambio, Juan, él predijo la venida del Mesías y lo vio cara a cara, ¿no es cierto? Fue Zacarías, aproximadamente 500 años antes. Y les decía que antes de Juan, el último profeta que aparece en la Biblia, digamos así como antes del silencio profético, fue Malaquías. Y de allí hubo 400 años de silencio. O sea, antes de Juan, si un profeta habló, eso debería haber sucedido 400 años antes, ¿no es cierto? Zacarías fue un poco antes, más o menos 500 años antes de Cristo. Él había profetizado esto. Esto está en Zacarías 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto en el tiempo antiguo, por ejemplo, se conoce que los reyes, cuando ingresaban a la ciudad, lo hacían sobre un asna, ¿no? Saúl, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Saúl, el mismo David, ¿no? Pero ya para el tiempo de Jesús, por ejemplo, cuando llegaban los emperadores a Jerusalén, ¿no? Cuando llegaba el rey, ¿no? Ellos lo hacían sobre carruajes, y carruajes especiales, jalados por caballos, ¿no? Caballos finos, caballos elegantes, ¿no es cierto? Hoy en día conocemos tanta clase de caballos. Bueno, yo no sé mucho de caballos. Lo único que sé es que hay caballos de pura sangre, que les llaman, los famosos caballos de paso peruano, ¿no es cierto? Son caballos especialmente criados. Esos caballos no son cualquier caballo, son caballos especialmente cuidados, ¿verdad? Entonces, si en esa época un rey o un emperador o un hombre de autoridad, ¿no?, tendría que movilizarse o ingresar a una ciudad, lo haría sobre un caballo,
o carruajes jalados por caballos. Y en este caso, Jesús, siendo el Mesías, y cuya expectativa de la gente, de los judíos, que esperaban a un Mesías triunfante, un Mesías erguido, ¿no? Un Mesías soberbio, altivo, ¿no? Que vendría a derrocar, a quitarles le decían la bota romana, o sea, el peso del pie romano que aplastaba a los judíos en ese tiempo, ¿no? Entonces, si ellos decían, si ha de venir el Mesías, si va a entrar triunfante a Jerusalén, tendría que hacerlo pues espléndidamente, ¿no? Pero resulta que el rey, el Mesías, viene ingresando humildemente sobre un pollino o sobre una asna. Aquí se tejieron algunas contradicciones con respecto a que, total, ¿en qué fue? ¿En asna o en el pollino? ¿No? Bueno, el profeta dijo, sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga, ¿no? Entonces, Mateo narra eso, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, aquí tu rey viene, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No nos hagamos problemas si fue sobre la asna o sobre un pollino. Fue sobre uno de los dos. De eso sí lo tenemos claro, ¿verdad? Y los discípulos fueron, ¿no? Fueron como Jesús les mandó y trajeron el asna. Conversaba, tuve la ocasión de enseñar también esta historia a los chicos del colegio donde estoy trabajando. Y yo les decía, ¿ustedes qué harían en el lugar del dueño del pollino? Porque imagínense ese cuadro. Jesús les está diciendo a los discípulos, vayan y van a encontrar un asna o un pollino atado y me lo traen, ¿no? Jesús les está diciendo, simplemente vayan y tráigame ese pollino. Y si alguien les pregunta, o sea, nadie debería preguntar, simplemente ellos deberían coger el pollino y traerlo, ¿verdad? Y si alguien les pregunta a dónde llevan el pollino, ustedes simplemente le dicen, el maestro lo necesita, ¿no? Y eso es lo que les está diciendo el Señor, eso es lo que va a pasar. Y yo les graficaba a los chicos, por ejemplo, ustedes tienen una bicicleta y lo tienen ahí parado fuera de su casa, y ustedes están jugando por ahí y su bicicleta está parada ahí. Y ven a un desconocido que viene y coge su bicicleta y se la está llevando, y usted, ¡ey! ¿A dónde llevas mi bicicleta? Y que les diga, el Señor lo necesita. ¿Ustedes lo dejarían ir? No, profesor, ¿cómo voy a dejar ir? Le responde la mayoría, ¿verdad? Lógico, está bien, es una buena respuesta. Yo haría lo mismo. Yo no lo dejaría ir. Pero aquí, ¿por qué el dueño del asno, al ver que unos desconocidos, los discípulos de Jesús, desconocidos para el dueño del asno, vienen y se cogen el pollino y se lo llevan libremente, y él solamente atiende y dice, hey, ¿a dónde lo llevan? Y ellos le dicen, el maestro nos mandó, él lo necesita. Ya, está bien, llévenselo. ¿Por qué lo dejó ir? ¿Por qué el dueño del pollino dejó que se lleven su pollino? A unos desconocidos. Y llegamos a la conclusión de que Jesús o que Dios no obra, en casos así, no obra unilateralmente. Siempre trata con uno y a la vez con otro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, más adelante vamos a leer cuando Pablo se convierte. Está en Damasco, ¿no? Yendo a Damasco, y ahí se le aparece Jesús y esa luz inmensa lo ciega, ¿no? Y le dice, ve a Damasco, ahí se hará o se te dirá lo que tienes que hacer, ¿no? Estando en Damasco, Dios le dice a Pablo, o le muestra en visión, que va a venir un hombre, un discípulo de Jesús llamado Ananías, y él va a poner tus manos sobre ti y tú vas a recobrar la vista. Miren cómo Dios está tratando con Saulo en ese momento. Le está mostrando que va a venir Ananías y va a orar por él y va a recobrar la vista. Al mismo tiempo,
porque Dios está en todo lugar, le habla a Ananías en su casa. Ananías estaba ahí en sus quehaceres y le dice a Ananías, ve a la calle derecha. Allí está en la casa de Judas, ¿sí? Sí, así se llamaba Judas, es el dueño de esa casa. Ahí está Saulo de Tarso. Él está orando. Y yo le he mostrado en visión que tú vas a ir a ponerle las manos y va a recobrar la vista. Bueno, ya el resto del diálogo ya ustedes tal vez lo conocen o lo leeremos más adelante. Pero a lo que yo voy es que así como le dijo a Saulo quién iba a venir, al instante habló con Ananías y a los dos les dio la misma información. Entonces, Jesús está hablándole a sus discípulos, le está diciendo, vayan a tal lugar y van a encontrar un pollino. Al mismo instante, hermanos, el Espíritu Santo trata con el dueño del pollino. Y es muy probable, de acuerdo a las Escrituras, a cómo Dios actúa, que Él le haya dicho, van a venir a llevar tu pollino y tú no resistas, porque ese pollino va a ser usado para que mi hijo ingrese a Jerusalén. O sea, el dueño del pollino estaba muy bien informado que iban a venir a llevarse su pollino. Es por eso que él, cuando él preguntó, tenía que cerciorarse de que eran ellos, ¿verdad? Hey, ustedes, ¿por qué se llevan mi pollino? Es que el maestro lo necesita. Ah, sí, ya lo sé, el Señor me lo dijo, llévenlo. ¿Ve? Entonces, el Señor nunca va a actuar de manera unilateral. ¿A dónde voy? Hay mucha gente, hermanos, falsos profetas, que se levantan en nombre de Dios, entre comillas. Dicen, vengo de parte de Dios y Dios me ha dicho que me des tu dinero. Dios me ha dicho que tú tienes que hacer esto. Muy bien, cuando alguien diga eso, bueno, entonces respondamos también. Entonces, que Dios me lo diga a mí también. Si Dios te ha dicho eso, que me lo diga a mí también. Porque Dios no obra unilateralmente, hermanos. Dios hace la obra completa. Si le va a decir a uno algo, también le va a decir a otro, en que tenga que ver un compromiso, ¿verdad? En que tenga que ver algo como esto, un trato así directo. Entonces, no podemos prestar oído a cualquiera que diga, Dios me dijo, ¿no? Y justamente ayer estábamos en una reunión con el pastor, y el pastor decía, hermano, si alguien viene a decirte, vengo de parte de Dios, ¿cuánta gente se ha metido en problemas? Porque escucharon a falsos decir, Dios me ha dicho que tienes que hacer esto. Y ahora están en semejantes problemas porque no fue Dios, fue este caprichoso, este mentiroso que vino a engañar. Bueno, estemos siempre atentos, hermanos, estemos atentos. Si Dios viene a decir algo de parte de alguien, Dios mismo nos va a confirmar a nosotros que esa persona viene de parte de Dios. Y así sucedió aquí. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Los discípulos, ¿no?, prepararon el pollino, pusieron sus mantos sobre él y encima montó Jesús. ¿Y qué hizo la multitud? La multitud, que era muy numerosa, al ver que Jesús iba a ingresar a Jerusalén sobre ese burrito o pollino, tendieron sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles, no tenían manto que poner, fueron y cortaron ramas de árboles y las pusieron en el camino para que Jesús pase por encima, ¿no? Por eso se les llama el Domingo de Ramos, porque fue un domingo, fue el primer día de la semana. Aquí no lo dice Mateo, pero en los otros evangelios sí lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, pusieron ramas de árboles y los tendieron en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta palabra Hosana, hermanos, esta palabra significa, esto lo encontramos en Salmo 118, 25. Dice el salmista, oh Jehová,
sálvanos ahora. Esto es lo que se traduce al hebreo la palabra Hosana. ¿Sí? La palabra hebrea Hosana se traduce al español o a nuestro idioma, oh Jehová, sálvanos ahora. Esto es un clamor. Esto no es una simple alabanza, ¿no? Porque esto no es algo que le estamos otorgando a Dios. No es como decirle, Señor, tú eres bendito, tú eres santo, tú eres grande. Estamos expresando lo que Dios es. Pero esto, oh Jehová, sálvanos, es una petición. Es algo que le pedimos al Señor, no es algo que le damos, sino es algo que le pedimos a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué el pueblo estaba pidiendo eso? Porque estaban reconociendo que Jesús es el Hijo de David. Hijo de David también es un título que es otorgado solamente al Mesías. Proféticamente, cuando los profetas decían el Hijo de David, se referían al Mesías. Y aquí la gente está diciéndole Hijo de David a Jesús, entonces le están diciendo Jesús es el Mesías. Entonces le están diciendo al Mesías, Mesías, sálvanos ahora. Te rogamos que nos salves ahora. Es lo que están diciendo cuando dicen, Hosana, Hijo de David. ¿Salvarlos de qué? ¿Del pecado? No. Ellos no estaban interesados en ser salvos de su pecado. Esta gente estaba interesada en ser salvos de la opresión romana, de lo tangible, del sufrimiento que estaban padeciendo. Aquí vemos, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, miren cómo el pueblo alaba al Señor. No le está alabando. Están diciendo, Señor, y es hora, ya era hora que vinieras. Sálvanos de estos romanos, ¿no? Eso es lo que le están diciendo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, aquí hay una alabanza, pero vuelven a decir, Hosana en las alturas. Señor, sálvanos, ¿no? Entonces, hermanos, esa era la necesidad del pueblo. Que los sane, que los salve, que los libere de la opresión romana. Pero hoy que nosotros conocemos, ¿qué es lo que nosotros debemos pedirle al Señor? Bueno, Él ha venido a salvarnos del pecado. Y eso es lo que debemos clamarle al Señor cada día. Señor, líbranos del pecado. Líbranos de la maldad. Nos sometemos a ti, nos humillamos a ti. Y en esas condiciones ingresa Jesús a Jerusalén, en donde el pueblo aclamaba al Mesías, en donde el pueblo rogaba al Mesías, sálvanos, ¿no? Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Oye, ¿y este quién es? Mire, y encima de un burro, de un asno, ¿no? ¿Quién es? ¿Quiénes estaban preguntando esto, hermanos? La misma gente de Jerusalén. La gente que se supone que conocía a Jesús. La gente que se supone que deberían haber reconocido al Mesías. Juan, en su capítulo 1, dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Quién es este? Y miren la respuesta que dan. Este es Jesús, el profeta, aquel que se dice el profeta, de Nazaret, de Galilea. Hermanos, esto es una burla, ¿no? Y hasta se han hecho canciones, ¿no? Jesús de Nazaret, ¿no? Pero acá la gente se está burlando. Este es el profeta de Nazaret. Y más adelante cuando leamos en Juan, ahí vamos a leer cuando Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías, el que es de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿No? Entonces, aquí la gente, toda despectiva, ese es Jesús el profeta de Nazaret, ¿no? De Galilea. Bueno, ese concepto tenían de Jesús. Ese concepto tenían de nuestro Rey.
de nuestro Salvador, de aquel que vino a dar su vida por nosotros. ¿Qué concepto tienes, hermano, de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Si alguien te pregunta, ¿y quién es Él? ¿Cuál es la respuesta que tú das? ¿Es ese profeta de Nazaret? ¿O dirías, Él es mi Rey? Es mi Salvador. Es el que dio su vida por mí. Es el que derramó su sangre por mí. Es el que hizo posible mi salvación. Es el que ocupó mi lugar en la cruz. El que sufrió todo el castigo que yo merecía. El que se llevó todas mis cargas. El que sufrió todas mis dolencias. El que rescató del hoyo mi vida. Sufrió como un malhechor. Sufrió como el más vil delincuente. Pero Él lo hizo por amor por mí. Él lo soportó por amor a mí. Si me preguntas quién es Él, Él es mi Señor. El dueño de mi vida. Es mi Rey. A quien un día veré cara a cara. Y lo que espero escuchar de sus labios es que me diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en mi gozo. Aquel que tendrá una corona en sus manos y la pondrá sobre mi cabeza. Él es Jesús, mi Señor, mi Dios. Donde todo está en tiniebla, yo entro a tu templo que me da seguridad, sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. En mi lugar secreto, este es tu templo, yo cantaré alabanzas a tu honor. Enséñame
sacrificio.